eh, psicóloga y trabaja también con adolescentes, entre otra población. Yo soy Cristina Marrero, también trabajo aquí y soy psicóloga y tengo experiencia también con adolescentes. Nada, como el título de la webinar que hemos estado publicitando, la temática se trata de la adolescencia, ¿no? Como hemos querido poner el título de Coordenadas para navegar con los adolescentes, porque a veces necesitamos como luces, ¿no? Como luces en el camino del acompañamiento y sobre todo a la hora de poner los límites y las normas, ¿no? Que consideramos que es un tema importante y que en muchas ocasiones genera dificultad a las familias que acompañan a los adolescentes, ¿no? Nos vamos a centrar en esa temática, el formato va a ser abierto a modo de diálogo, vamos a intentar hacerlo lo más ameno posible. Lo hemos enfocado pues con aspectos básicos que consideramos que hay que tener en cuenta del desarrollo de la adolescencia, de la familia, de los estilos educativos y sobre todo pues los límites, ¿no? Y las normas y cómo ponerlas. Pero vamos a dejar, el chat va a estar abierto, si tienen cualquier pregunta, siéntanse libres para ir poniéndolas, intentaremos en la medida de lo posible contestar a todas, pero no vamos a poder porque nos pasa siempre, entonces se nos ha ocurrido que con el cuestionario final después de la ronda de preguntas de las que podamos contestar, justo en el cuestionario vamos a dar la posibilidad de que puedan poner si quieren una orientación telefónica con nosotros, con algún profesional del instituto, que estarán encantados de responderla. ¿Vale? Y nada, gracias por estar hoy aquí, esperamos que les guste. Bien. Sí. Ahora vamos a pasar a la presentación. Nos ha parecido que, hablando de coordenadas, nos parecía importante tocar de manera general algunos aspectos como qué entendemos por adolescencia, qué entendemos por maternidad, paternidad, los estilos educativos, la parentalidad positiva, y entre ellos hablaremos de la comunicación. ¿De acuerdo? Si les parece, vamos a empezar hablando de qué entendemos por adolescencia. La adolescencia sabemos que es una etapa de transición, una fase del ciclo vital en el que abandonamos la infancia para dirigirnos hacia la adultez. Y no somos ni niños y niñas y tampoco somos adultos. Es una etapa así como confusa de transición, donde hay un paso desde la inmadurez física, social y sexual a la madurez propia de la edad adulta. Efectivamente, en medio hay muchísimas cuestiones a tener en cuenta, ¿vale? Se inicia la adolescencia a partir de unos cambios biológicos que se producen en el organismo y que van acompañados de cambios a nivel psicológico y socioculturales. Y entre ellos hay una relación compleja. ¿De acuerdo? Bien. Entendemos que esa relación, por ejemplo, al alterarse, poniendo ejemplos en relación a eso, al alterarse, al haber cambios hormonales, se altera el estado de ánimo, por ejemplo, el equilibrio emocional, y esto puede redundar en la necesidad del adolescente para buscar soledad y evitar a su familia y a sus amistades para ir intentando colocar todo eso que se le está produciendo. O también, yo creo que, bueno, yo miro para atrás y me acuerdo de mi adolescencia, y bueno, también nos provocan estados de irritabilidad, ¿no? Entrando en frecuentes conflictos donde antes a lo mejor, pues bueno, tú decías, bueno, pues tampoco es para tanto, ¿no? Bien, pero bueno, es lo que nos encontramos. Bien. Los adolescentes y las adolescentes tienen en común estar en un sistema escolar o en un proceso de aprendizaje profesional o en la búsqueda del trabajo. Viven y dependen de sus familias de origen. Perdón un segundito, Cris, por el chat están comentando que no se escucha. ¿Les pasa a todos o es solo a una persona? Yo escucho bien. Yo también escucho también.
Sí. Vale, gracias. Pues entonces quizás tenga que ver más con el ordenador, ¿vale? De la persona Mm, en específico. ajá. Vale, genial. Perdona, Vale, Cris. no pasa nada. Como decía, viven y dependen de sus familias de origen. Están realizando un proceso de transición importante donde el sistema de apego que se apoya básicamente en la familia, ahora empieza a centrarse en los iguales y en la pareja, con todo lo que eso supone, ¿no? Además de sentirse miembros de una cultura adolescente con su propio estilo de vida, sus propios valores, sus propias inquietudes, que son distintas a las propias de la infancia y de la persona adulta. Bien. Vale. Vale, pues bien, tal como decía Cristina, ¿no? La adolescencia implica todos esos cambios, pasar de ese yo que se ha empezado a construir en la infancia a través de la mirada de los papás sobre todo, ¿no? Y de las personas referentes, a empezar a construir un yo que tiene que cobrar sentido por sí mismo y requiere de una serie de tareas que voy a comentar a continuación, pero quiero expresar como que el objetivo fundamental, además de todo lo que ha comentado Cristina, es la transformación de las relaciones que no han sido Mm, cuestionadas, mm, sobre todo de las que vienen de las figuras referentes, ¿no? De importancia hacia relaciones más igualitarias, separadas y ricas, ¿no? En donde empieza a emerger el sentido propio, la autonomía, la independencia, la toma de decisiones, las propias elecciones, ¿no? mm, Entonces sería como pasar de la disciplina que he tenido que obedecer, ¿no? O que he tenido mm, que seguir a la propia autodisciplina, de la obediencia a la propia responsabilidad, de la aceptación de las decisiones ajenas a la aceptación de las propias decisiones, ¿no? Eh, y para todo ello, para que podamos, o sea, para que los adolescentes y las adolescentes, pues, perdón, que me estoy poniendo Las un poco, adolescentes. Las, para que los adolescentes y las adolescentes puedan, pues, cumplir con todas estas tareas o desafíos que implica el desarrollo adolescente, necesitan del entorno una serie de cosas. Si bien difieren de las necesidades de la infancia o del acompañamiento de la infancia, siguen teniendo necesidades de apoyo por parte del entorno del sistema familiar y del social también, ¿no? Como el apoyo y la aceptación, la atención, ¿no? El control y la observación, que, que sí que se interesen por los nuevos intereses, ¿no? Por las cuestiones que ahora les preocupen, ¿no? Que atiendan y les acompañen en este camino nuevo de experimentación, ¿no? También sostén, que les sirvan de sostén, porque siguen necesitando límites y guía, ¿no? Sobre todo esos comportamientos que a veces, como decía Crite, las alteraciones emocionales como la rabia, como puede ser los sentimientos tan profundos como la culpa o la proyección en modo de culpar al mundo de lo que le sucede, necesitan sostén, sobre todo para manejar todo esto que están experimentando y que lo viven como un auténtico drama, ¿no? También necesitan que les acompañemos a través de informarles sobre las nuevas formas de manejarse en esta realidad que para ellos es todo un mundo, ¿no? Y que les podamos acompañar mediante ejemplos propios como padres y madres, ¿no? Y sobre todo que sirvan de sustento, que esto pues es básico, de alimentación, de cuidado, de ropa y de todo lo que requiere, y tanto a nivel emocional también. Para que se pueda dar, la tarea fundamental es la individualidad, ¿no? Que puedan, como decía antes, que puedan empezar a manejarse por el mundo por sí mismos, ¿no? Y para que todo esto se pueda dar, el entorno tiene mucho peso en ello, ¿no? En función de cómo se acompaña, cómo se cumplan todas estas necesidades, cumplirán todas las tareas y desafíos que cada periodo de la adolescencia requiere, que son varias, porque no sé, tenemos como la idea de que la adolescencia es un periodo crítico, no una visión negativa de lo que es la adolescencia, bueno, anteriormente, porque ahora tenemos la mirada más puesta en el desarrollo del potencial y lo que supone el acompañamiento del desarrollo de la adolescencia en el yo adulto, ¿no? Y tiene una serie de tareas en función de la edad, ¿no? No es lo mismo un adolescente de 12, 13 años que un adolescente de 17 años, no va a necesitar lo mismo un adolescente de 12 años que uno de 17, ¿no?
ahora explicaré un poquito las tareas específicas que requiere el proceso en sí del desarrollo de la adolescencia. Pero antes les quería hacer como un modo experimento, ¿no? Para que podamos sumergirnos más en cómo se pueden sentir los adolescentes, ¿no? Cuando tienen que empezar a caminar por sí mismos, pero que todavía tienen miedo de desligarse de lo que han aprendido, ¿no? Digamos aquí lo hemos puesto así porque, claro, del yo infantil, del cómo he aprendido a descubrir quién soy y cómo es el mundo, tengo que separarme y tengo que empezar a construir un nuevo yo con aspectos que he aprendido, que querré o no querré, incorporar en este nuevo yo y ir ampliando el mundo de experiencias para conformar un yo bastante, bueno, lo más saludable posible, ¿no? Es como si fuera, yo hago mucho, pregunto mucho esto a los papás y a las mamás en consulta, es como si de repente, no sé si son diestros o son zurdos, pongámonos en contexto, ¿no? Yo soy diestra, por ejemplo, y de repente es como que me exigen o por las condiciones vitales, se me exige o necesito aprender a utilizar la mano izquierda, ¿no? La mano que no domino, cuando siempre lo he hecho con la mano diestra. ¿Cómo creemos que nos sentiríamos? Y yo lo primero que me viene, que esto depende también de cómo hemos ido construyendo nuestro yo, ¿no? A mí lo primero que me viene es ansiedad, angustia. Me viene, no sé si lo voy a saber hacer bien. Me viene mensajes como, uff, qué pereza, ¿no? Sí, qué esfuerzo, ¿no? Sí. Qué esfuerzo. Sí. Bueno, pues esto es como algo que sucede cuando tenemos que separarnos de ese yo y empezar a construirlo, ¿no? Genera mucha confusión, mucho miedo, mucha incertidumbre, ¿no? Así entran los adolescentes, la mayor parte de los adolescentes entran así en la adolescencia y muchas veces lo obviamos, ¿no? No lo tenemos en cuenta. Y es importante pararnos a ser conscientes de que ya en sí la entrada a la adolescencia supone un reto para la familia, pero un reto también para quien lo vive, ¿no? Y necesita de mucho sostén y de mucha comprensión para que pueda ir entrando en este proceso de confusión o de aprendizaje nuevo lo más confiado posible, ¿no? Y bueno, si bien el yo infantil es una etapa en la que sobre todo se va construyendo, se caracteriza porque pues, el desarrollo del cerebro, ¿no? Desde el cerebro primitivo que pasa a ser un cerebro pues más maduro o más lleno de aprendizaje, donde adquieren habilidades como el lenguaje, las emociones, la socialización, las normas, el inicio del sentido de sí mismo y también del mundo, ¿no? Sería como un aprendizaje más acumulativo o receptivo, donde el locus de control es externo, y pasamos a la adolescencia, donde empezamos, la tarea fundamental es empezar a incorporar que el locus de control es interno, es decir, yo soy responsable de mis propias decisiones o voy a empezar a ser responsable de mis propias decisiones y para eso necesito un buen acompañamiento y también entrar, pues como decía, lo más confiado posible en este estado de confusión generalizado que supone la nueva construcción, ¿no? El yo adolescente surge la necesidad como decía, de desarrollar el propio ser y el sentido de sí mismo. Es un periodo crítico porque, como Cristina decía antes, surgen cambios hormonales, cambios sociales, cambios personales, donde se optimiza lo aprendido en la infancia, es decir, no se desecha. A ver, un segundo, vale. Voy a hacer una pausa. A veces cuando no se escucha es porque hemos entrado en la plataforma en Zoom sin haber marcado entrar con el audio directo o algo así pone el mensaje. Yo les propongo que aquellas personas que no escuchan, que puedan salir de nuevo, que nosotros les vamos dando a admitir, que estamos atentas y que tengan en cuenta los mensajes que aparecen al inicio de la pantalla de la plataforma. ¿Vale? Bueno, pues como iba diciendo, ¿no? El entrar en el nuevo, en este nuevo proceso de la adolescencia no supone tirar todo lo que hemos construido, sino quedarnos con aquello que sí que nos puede servir, ¿no? Al adolescente o al adolescente. Es la etapa de aprender a resolver los obstáculos por sí mismos. Esto es súper importante, porque si yo no confío en que lo pueda hacer, no me voy a exponer a determinadas situaciones y voy a desarrollar un yo inseguro, ¿no? Y dependiente de los otros, poco confiado, que
que se va a relacionar en el futuro con muchas dificultades. Y también es una etapa súper importante para la organización y reorganización de las relaciones interpersonales, es decir, cómo me quiero relacionar, desde dónde me relaciono y cómo reestructuro estas organizaciones o estas relaciones que hasta ese momento han sido con la familia o con los iguales, pero más bien decididas por los papás o las mamás, ¿no? Yo lo definiría como puesto aquí, ¿no? Donde se crea la personalidad o la faceta de la personalidad y la adquisición del mundo de posibilidades, del potencial de cada uno para que en la adultez podamos entrar lo más sanos y ajustados posible. A ver. Sí, vale. Bien, y como les explicaba en la introducción, ¿no? No es lo mismo un adolescente ni las necesidades de un adolescente de 13 años o de 12 años que de un adolescente de 17 años, ¿no? Van a pasar por diferentes etapas y tareas o desafíos que tienen que afrontar en función de también el desarrollo madurativo y de cómo se facilite ese desarrollo madurativo, ¿no? De diferenciación, ¿no? De individualización. La primera de las etapas es el desarraigo, que se da alrededor de los 12 o los 13 años. Pues como su nombre indica, el desarraigo es diferenciarme, ¿no? Si hasta ahora pues he estado con ese celo, ese yo infantil en función de la mirada de papá, ahora necesito separarme de ellos, ¿no? Necesito separarme del sistema familiar, esa diferencia entre el yo y el no yo, para crear el propio escenario, necesitan crear su propio escenario para quedarse con aquello que les sirva y desechar aquello que consideren que no. Esta etapa se caracteriza porque los papás y las mamás vienen a consulta muy angustiados porque empiezan los comportamientos como casi de aislamiento, ¿no? Como de comen rápido, no quieren tener tiempo compartido en familia, ¿no? Están mucho tiempo con TikTok, están mucho tiempo con Instagram, no hablan apenas, ¿no? Caminan como 50 metros por delante de los padres, ¿no? Y es la etapa característica que se caracteriza por esto. Hay mucha reactividad emocional, como decía en la introducción. En esta etapa no tienen como, si bien empieza como la apertura al mundo interno, todavía no hay elaboración cognitiva, todavía no saben ponerle nombre a aquello que están sintiendo, pero lo que sienten lo sienten intensamente, todo es un drama. El sentimiento de soledad es una catástrofe, el sentimiento de vergüenza es desbordante, el amor también, si en este caso, pues es un desamor en esta etapa es también un tsunami. Es decir, es que en esta etapa necesitan esto, empiezan a entrar con estas necesidades, pero son incapaces todavía de desarrollar un lenguaje claro para definir lo que les está pasando por dentro, ¿no? Luego viene la etapa de... Espera. Ahora, la etapa de la interiorización, aquí se amplifica ya el mundo interno, aquí ya empiezan a profundizar en qué es lo que les está pasando, ¿no? Se da alrededor de los 14 y los 17 años, ya empiezan a diferenciar el mundo interno, o sea, lo que yo soy por dentro y lo que yo siento y lo que yo muestro en mis relaciones, ¿no? Empieza la exploración y la autoexploración también de sí mismo y de los otros. Empiezan a emerger los primeros amores, ¿no? Los primeros amores tsunami, como decía Cristina. Y cobra especial relevancia la validación, ¿no? De todo esto que están experimentando. Es la etapa de me cambio el pelo, me visto diferente, me empiezan el interés por los gustos musicales, por ser totalmente diferente a los demás, ¿no? Por pedir un piercing, los tatuajes, y para eso necesitamos la validación de los otros, tanto de los padres y de las madres como de los iguales, para ser aceptados por su grupo de iguales, ¿no? Empiezan también como a contactar con un grupo, a ver si son aceptados y no con esta experimentación que ellos dan, a contactar con otro, y en esta etapa necesitan, si bien la diferenciación y digamos que la necesidad de mirarse para adentro y de ampliar el mundo interno requiere de mucho tiempo y de mucha separación de la familia, también necesitan la aprobación, ¿no? La validación de la familia. Es como no quiero que me digas nada, pero sí que necesito que me valides en esto que estoy haciendo, porque todavía no sé hacerlo solo, ¿no? Necesito tanto la validación de los demás
pero también la de la figura referente. Sí, como no tener una presencia constante, pero sí cuando ellos la necesitan, ¿no? Exacto, sí. Sería como que el poder que tenían los papás, o los papás y las mamás en este acompañamiento del yo infantil, empezar a disminuir el poder que tienen Sí, sobre sí, 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 ese... sí, 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 sí. Sí, y lo Sí. necesitan, esto lo hablaremos luego, ¿no? Porque sí que lo necesitan, pero necesitan ver que los papás y las mamás confían en cada paso que están dando. Es decir, si yo experimento esto, que no me lo critiquen, sino que bueno, pues bueno, está bien, ¿no? Que estén disponibles, básicamente, ¿no? Disponible. Vale. Y luego viene, vale. Admitir. Sí. Luego viene la etapa de integración, ¿no? La etapa o la tarea de la integración que se da alrededor de los 17 y 21 años. Ahora hasta los 25 también. Todo depende. Una puntualización que quiero comentarles es, no se dan todas a veces, es decir, a veces se dan de manera simultánea, ¿no? A veces solo se da una de las etapas y entramos en la edad adulta sin haber integrado, ¿no? Toda esta experiencia, sin haber tenido como esa oportunidad de poder mirar hacia adentro, definir quién soy y reafirmar quién soy, ¿no? Porque no se han dado pues, los factores en el acompañamiento, o se han dado otras circunstancias que han imposibilitado, pues digamos, el cumplimiento de las tareas o desafíos que estamos comentando ahora mismo, ¿no? Bueno, pues en esta etapa es la integración, como su nombre indica, del mundo interno. Hay mayor contacto con el mundo interno y hay mayor comodidad. Ya sea esa confusión inicial de las que les comentaba, ya es como más estable. Si bien también pueden aparecer emociones dramáticas como la rabia, como la culpa o sentimientos como la vergüenza, hay que saber diferenciar entre lo que puede llegar a ser patológico de lo que puede llegar a ser normal, ¿no? Aquí también se da y hay que atender si podemos considerar que es una conducta muy disruptiva que está generando mucho sufrimiento o no, ¿vale? Porque podría ser significado de un conflicto en alguna de estas etapas, ¿no? De tarea. Y bueno, es la etapa de yo soy yo y tú eres tú y juntos nos podemos relacionar si queremos, ¿no? Reorganización del mundo interpersonal, de la elección de con quién quiero compartir, con quién no quiero compartir, qué comparto con la familia, qué comparto con este tipo de compañeros, qué comparto en el grupo de actividades extraescolares o qué comparto con el grupo de amigos del colegio, ¿no? Y es donde se da la reafirmación del yo. Aquí es donde ya podemos entrar en la etapa adulta, estando algo confiados o seguros de nuestra visión del mundo, de qué es lo que queremos o no. Es complicado y estamos pasando en una etapa ahora mismo bastante complicada, pues por la época post-COVID y demás, donde pues quizás se han ralentizado, ¿no, Cris? El cumplimiento de las tareas o los desafíos, o bien Sí, avanzado en algunos casos, ¿no? sí, sí, y ha sido como más, con elementos más críticos, ¿no? Porque no han tenido oportunidad de relacionarse a lo mejor como han necesitado, a la hora de poderse relacionar con los iguales han tenido más dificultad, entonces muchos aspectos se han agravado. Ajá. Sí, la importancia de la que decíamos también en la etapa de interiorización, ¿no? Donde necesito la validación de los otros. Ahora se ha dado también casi que a través de la imagen social que expongo por las redes Sí. sociales. Y, y bueno, es una imagen que en muchas ocasiones no es coherente con lo que tengo en el mundo interno, ¿no? Sino lo que yo muestro y lo que necesito que validen, ¿no? Sí. Vale. A ver. Y ahí va entrando más personas. Vale. Bueno, y aquí yo les quería preguntar ahora, porque me parece muy importante tener en cuenta que, claro, la importancia que tiene el acompañamiento, la importancia que tiene la adolescencia, los cambios que hemos tenido a nivel social, cultural e histórico sobre la visión que tenemos de la adolescencia, porque si bien, como decía antes, la visión del adolescente era la etapa crítica, catastrófica, muy pesimista, ¿no? De la adolescencia, en la que casi ni se acompañaba, era como, bueno, está en la edad del pavo, ¿no? Sí, 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 Está sí, en la sí, edad del sí. pavo y Déjalo que se tranquilice. eso es, pero ahora tenemos una visión más amable o más positiva. Completa y completa, yo creo, Sí, ¿no? sí. Donde Claro, porque el foco está en que la adolescencia es un periodo clave, si bien crítico por todos estos cambios, es un periodo clave para el desarrollo de un yo
que permanezca conmigo y se vaya desarrollando o ampliando con las diversas experiencias de la edad adulta. Es un periodo donde podemos acompañar para el descubrimiento del potencial que tenemos cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, es importante también tener en cuenta cómo ha cambiado la visión de los padres y de las madres a la hora de acompañar en la adolescencia, o si seguimos manteniendo la visión pesimista de la adolescencia. Entonces, como nos gusta mucho dar pie a la reflexión, sería interesante que fueran anotando, ¿no?, las reflexiones que le llegan con todo esto, como una forma de autorreflexión, ¿no? De ustedes, de cómo vivo yo la maternidad y la paternidad en este momento del adolescente, ¿no? O del adolescente que tengo o que acompaño, ¿no? Porque todos sabemos que es un reto para la familia, que surgen nuevas necesidades de vinculación con los otros y casi que de vinculación en cierta medida con los padres y con las madres. ¿Cómo vivo yo esto, no? Sí. ¿Cómo fue el acompañamiento que tuve yo en su momento, cuando fui adolescente, y cómo estoy necesitando hacerlo yo con mis hijos y mis hijas, por ejemplo? También creo que puede resultar interesante. Sí, y me cuesta aceptar o asimilar los cambios o las alteraciones derivadas de las necesidades de la adolescencia. Tengo dificultades, las asimilo adecuadamente. Sí. ¿Qué nos pasa, no? Sí, qué aspectos, por ejemplo, reconozco y digo, ay, pues sí, yo me acuerdo que esto me pasó a mí, pero otros aspectos que te resultan pues extraños, ¿no? Como que no los compartes y no los identificas, ¿no? Que te cuesta encajarlos, ¿no? Sí, y interesante también nos parece el hecho de, una vez definida, ¿no?, que es lo de la adolescencia a modo general, luego las tareas o desafíos de todo el proceso de la adolescencia, que reflexionemos, ¿no? ¿Qué necesidades experimenté yo? Pasé por la adolescencia casi sin explorar mi mundo interno, tuve la posibilidad, no. Identifico algún bloqueo o algún conflicto en alguna de las etapas del desarrollo. En el desarraigo a lo mejor sentí mucho miedo, o en la interiorización no me validaron o sí, y estuve experimentando un montón de cambios a ver cuál era el mejor y era el más validado. Pude integrar lo que era la adolescencia y entré en la adultez de manera satisfactoria, porque esto nos da pistas, ¿no? De cómo, nos da pistas de qué nos pasa y qué hacemos en ese acompañamiento, ¿no? O cómo enfocamos ese acompañamiento. Sí. Sí. Bien, ¿se acuerdan que otro elemento que queríamos tener como coordenada para, digamos, envolver el trabajo con los límites eran los estilos educativos, ¿vale? Encontramos 4 estilos educativos: el democrático, el autoritario, el permisivo y el negligente. Cada uno de ellos tiene unos rasgos, unas conductas que emiten los padres y las madres, y unas consecuencias educativas sobre los hijos y las hijas. Vamos a verlas a continuación. En el estilo democrático, los aspectos relacionados con la conducta parental se refieren al afecto manifiesto, a la sensibilidad ante las necesidades del menor, la responsabilidad, un elemento que cada día va teniendo más peso, ¿de acuerdo? La presencia de explicaciones ante nuestro comportamiento y nuestras peticiones, la promoción de la conducta deseable, orientarnos hacia lo que hace y deseamos que haga, hacia lo que consideramos que es lo saludable, en vez de estarnos centrando en el castigo, en lo que haces mal y demás, ¿no? En una disciplina inductiva, es decir, a veces tenemos que restringir y quitar ganancias, ¿no? Pero lo explicamos, ¿no? Intentamos entenderlos y hacerlos entender nuestra postura. Bien. También promueve el intercambio de comunicación, y hay una comunicación abierta. En el hogar hay un ambiente que es afectivo y un clima democrático, donde todos ponemos, yo lo definiría como todos ganamos, todos ponemos, todos nos esforzamos y todos ganamos.
¿de acuerdo? Podría ser el lema, por decirlo de alguna manera. Las consecuencias que tienen nuestros hijos es competencia social, es decir, no solo han observado un modelo de padres y madres competentes, sino que además también los hemos acompañado guiándolos y modulándolos para que ellos vayan adquiriendo esas competencias, ¿no? Autocontrol, motivación, iniciativa, porque se la reforzamos, ¿no? Moral autónoma, es decir, por eso explicamos y por eso justificamos, ¿no? Para que después ellos y ellas tengan sus criterios. Alta autoestima, encontramos niños y niñas jóvenes alegres y espontáneos, con un autoconcepto realista y que tiende hacia la responsabilidad y la fidelidad con los compromisos personales, ¿vale? Es decir, me comprometo hasta este punto y lo cumplo, ¿de acuerdo? No tenemos que estar detrás, ¿no? Hay comportamientos prosociales dentro y fuera de la casa, solidaridad, altruismo, cooperación, etcétera. Motivación elevada, motivación de logro elevada y menor frecuencia de conflictos entre padres y madres y con menos intensidad. Vamos a ver, sabemos que es una situación crítica, entonces los conflictos además son naturales en la vida, es decir, no se trata de que no existan, sino que son menos frecuentes y con menos dramatismo, con menos intensidad, con menos abuso de poder y menos, digamos, fuera de medida, por decirlo de alguna manera, ¿no? El conflicto es, cuando se da en estos entornos, es un conflicto donde tenemos opiniones distintas, negociamos, exponemos, a veces no llegamos a acuerdo y otras veces llegamos a acuerdo y nos respetamos, ¿no? Que es muy distinto a cuando el objetivo es imponernos, ¿no? Bien. El autoritario, digamos, pues bueno, el lema sería porque lo digo yo, ¿no? Aquí nos encontramos normas minuciosas, rígidas y muy dirigidas, ¿vale? Se orientan más a los castigos y poco a la alabanza y a la conducta deseada, sino siempre estamos mirando lo que se hace mal. No hay responsabilidad paterna en el sentido de que no están los dos elementos, es decir, es nuestra responsabilidad ofrecerles acompañamiento, seguridad, afecto y también ponerle límites, pero no un solo aspecto, no solo los límites, no solo el castigo, etc. La comunicación es cerrada o unidireccional. Yo creo que a todos nos viene la imagen de el padre o la madre habla y el joven pues escucha y dice, bueno, ¿qué más que no? Hay una afirmación de poder por parte de las figuras paternas y el hogar está caracterizado por un clima autocrático, es decir, porque lo digo yo. Aquí vamos a encontrar niños y niñas con baja autoestima, una baja autonomía personal y creatividad, baja también, escasa competencia social, agresividad e impulsividad, moral heterónoma, en la que intento evitar los castigos y si no está presente mi padre y mi madre, pues bueno, no lo cumplo, me escaqueo, ¿no? Suelen ser niños y niñas menos alegres y espontáneos. La conducta, perdón, el estilo educativo permisivo, la conducta parental va dirigida sobre todo a, ay, mi niño, el pobrecito, ay, que se lo pase bien, porque total, ya para lo que hay, que disfrute, ¿no? Entonces, claro, con esa actitud, pues nos encontramos pues una indiferencia hacia las actitudes y las conductas, tanto las deseadas como no las deseadas, todo está bien, ¿no? Responden y atienden a las necesidades del niño y de la niña. Efectivamente, hay permisividad, hay pasividad, evitan la afirmación de la autoridad y la imposición de restricciones.
Decir, sí, está bien que hagas esto, pero dentro de un entorno de seguridad, pues eso no existe. O es muy escaso. Hay escaso uso de castigos y toleran todo tipo de impulsos en los niños y en las niñas. Hay especial flexibilidad en el establecimiento de reglas y acceden fácilmente a los deseos de los niños y de las niñas. Anda papá, anda mamá, venga, sí, yo me porto bien, de verdad, me porto bien, venga, yo salgo, sí, yo llego, sí, bueno, vale, bueno, esa es digamos, el típico comentario, ¿no? Hay una cosa que, Cristina, aquí me llega con el tema con el tema del acompañamiento, ¿no? El tema antes cuando les preguntaba las necesidades que tenían en todas las tareas del desarrollo, ¿no? Del desarrollo adolescente, la necesidad de la reafirmación. Aquí cuando con el permisivo me llega que sí, que todo está bien, pero tampoco hay esa validación, ¿no? Claro, todo está bien, entonces claro, no se da pie a la claro, diferenciación en sí, lo que claro, implica, ¿no? claro, porque de hecho es que como me lo dan todo, yo no experimento, por ejemplo, la necesidad de ponerme en el otro lado, porque es que me dan todo lo que yo quiero. Y por otro lado, también el hecho de que al darme todo, no experimento el conseguir las cosas desde mi propio esfuerzo para yo ir construyendo mi propia identidad. Es decir, este es mi estilo, esta es mi forma, ¿no? Me lo dan, pues ni me esfuerzo, ni experimento, sino sencillamente todo me lo dan, todo me lo regalan y no tengo oportunidad de desarrollar todos esos aspectos, ¿no? Lo vemos aquí a continuación. Las consecuencias educativas de esos niños y de esas niñas con un estilo parental permisivo es baja competencia social, claro, no he tenido que explicar, no he tenido que confrontar, discutir, manejar mi frustración, ¿no? Porque como todo me lo han dado, ¿no? Baja competencia social, pobre auto y heterocontrol, escasa motivación, no me he tenido que forzar, todo me lo han dado, pues bueno, pues ¿para qué me voy a forzar, no? ¿Para qué voy a intentar ir más allá, no? Escaso respeto a las normas y a las personas, baja autoestima e inseguridad, debilidad de la propia identidad, autoconcepto negativo y graves carencias de autoconfianza y autorresponsabilidad. Bajos logros escolares es lo que se suele ver. A ver, bien, el último estilo del que vamos a hablar es el estilo negligente. En este estoy ausente, ni te castigo, ni te cuido, ni te atiendo, ni te alabo, no, no estoy presente, ¿no? Hay poca implicación afectiva en los asuntos de los hijos y de las hijas. Hay una división de la tarea educativa y se invierten el menor tiempo posible en nuestros hijos. Hay una escasa motivación y capacidad de esfuerzo, ¿no? de comprender, de replantearnos como padres y como madres, el buscar otras formas, el ayudar a que se relajen para después poder volver a dialogar o revisar y reflexionar, ¿no? Hay inmadurez en estos padres y en estas madres por regla general y suelen ser alegres y vitales. Las consecuencias en estos hijos e hijas es escasa competencia social, bajo autocontrol de impulsos, y agresividad. Escasa motivación y capacidad de esfuerzo, inmadurez, y suelen ser alegres y vitales. Bien, si ustedes se fijan, cuando hablamos de los estilos educativos, dependiendo del que estemos desarrollando y estableciendo, vamos creando las bases para convertir a ese niño o apoyar o ayudar a convertir a ese niño o esa niña en una persona autónoma, segura, desenvuelta, que cuando le pongamos un límite o lo negociemos cuando sea conveniente, sea capaz de responsabilizarse, ya lo veremos posteriormente, ¿no? De esforzarse, de proponer sus medidas, ¿no? O aceptar y ya está, ¿no? El límite, lo que se les propone y buscarse la tangente para
desarrollar sus propias necesidades. Es importante en esta parte también recordar, ¿no?, que otro de los objetivos fundamentales del desarrollo adolescente es la toma de decisiones, ¿no? Claro. El elegir, el poder tener la posibilidad de, como decía antes, ¿no?, se caracteriza por la creación de posibilidades. El poder elegir qué posibilidad quiero, tomar esa decisión y pasar a la acción, ¿no? Y que en ese acompañamiento pues, pueda ser validado tanto por los otros como por los familiares, ¿no? Claro. Si no se da la posibilidad de la experimentación y no se da la posibilidad de ese acompañamiento, dependiendo del estilo educativo que adoptemos, ¿no?, en el acompañamiento, pues imposibilitaremos o no que ellos puedan tener esta toma de decisiones, esta responsabilidad con la toma de decisiones, ¿no?, y la autonomía y la responsabilidad para ellos, ¿no?, que es lo que necesitamos en la edad adulta, ¿no?, asumir la responsabilidad y tomar nuestras propias decisiones, ¿no?, elegir, adquirir las competencias para poder llevar a cabo lo que necesitamos para dirigirnos hacia una meta, ¿no? Y todo esto se desarrolla o se adquiere y se integra en la etapa adolescente. Sí. 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 Y bueno, hemos metido el concepto de la parentalidad positiva, que no sé si lo conocerán o no, pero bueno, es el que ahora predomina a nivel, a nivel jurídico y a nivel social, educativo y demás, ¿no? La parentalidad positiva es la amplificación del estilo democrático, pero sí que tiene en cuenta, bien lo que decía Cris, ¿no? Todo lo que aunaba ella con las características tanto de los rasgos parentales como de las consecuencias del estilo democrático, pero pone el foco en el interés superior del menor, ¿no?, como sujeto de derechos y como, por lo tanto, en lo que necesita a lo largo de todo el desarrollo infanto-juvenil. Los pilares, pues, el afecto, el apoyo, la comunicación, el acompañamiento y la implicación de los padres en la vida de sus hijos e hijas. En coalición de lo que decía Cris, ¿no? Este tipo de parentalidad se contrapone a la visión del control autoritario, ¿no?, en el que no se permite esa experimentación y en muchas ocasiones se imponen límites que no se aclaran, ¿no?, o se ponen consecuencias que tampoco se comunican, ¿no? Bueno, pues los pilares empieza desde la educación sin violencia, ¿no?, que antes predominaba con el estilo autoritario. Probablemente muchos de los que estamos aquí, yo no, pero muchos de los que están aquí vienen de sistemas educativos hasta en el que se utilizaba el castigo físico como forma de aprendizaje, ¿verdad? Vale. Vale. Bueno, estamos viendo las preguntas, luego las vamos contestando. El siguiente pilar sería el fomentar la capacitación, ¿no?, del adolescente, la autonomía, la confianza, la seguridad y la autoestima. Esto de lo que hablaba también, ¿no?, de la importancia que tiene el que puedan adquirir todas las habilidades para elegir y tomar decisiones y sus consecuencias, ¿no?, y dirigirnos a una meta. El reconocimiento y la validación de los valores adolescentes, porque los adolescentes empiezan a tener también sus propios valores, ¿no?, tanto de la conciencia del mundo, como de las relaciones, como de sí mismos, ¿no? Hay algo de fondo. Hay algo de fondo. Espera. A ver, recuerden el micrófono. A ver. Estamos oyendo de fondo. Que después te da la tos. Aquí hay un adolescente por allí. ¿Puede ser? Sí. Vamos a ver, porque son muchos. No sé si quién tiene el micro, ya no se oye, ¿no? Vale, perfecto. Bueno, pues hablando un poquito de esto, ¿no?, que los pilares serían, pues, desde empezar desde una educación libre sin violencia a esto que hemos estado comentando, ¿no? Sobre todo estimularlos y apoyarlos, estimularlos para que se animen a experimentar, ¿no?, a que prueben todo eso, pero también dentro de un entorno estructurado, que lo guíe, que les ponga límites, pero que se lo vaya quitando también de manera progresiva, ¿no?, a medida de que ellos vayan adquiriendo la responsabilidad y la autonomía. Y sobre todo, el favorecer vínculos afectivos cálidos, porque todavía nos seguimos encontrando con dificultades a la hora de acompañar al adolescente. Si soy afectuosa, no vaya a pensar que si soy papá y
me habla de cualquier tema, no vaya a ser que pierda el poder que tenía cuando le estaba acompañando en la adolescencia, ¿no? Y sí que necesitan vínculos afectivos cálidos, todos necesitamos vínculos afectivos cálidos y sobre todo en esa etapa del desarrollo en la que se encuentran más vulnerables de lo normal. Bueno, de hecho, digamos, es cuando ese padre y esa madre se gana el respeto y la confianza a través de esos vínculos cálidos. Es decir, te quiero, te protejo, y después también, pues bueno, hay momentos en los que te tengo que decir que no. Y eso es un gesto de amor, es que te decir, el Exactamente. poner un límite, porque el concepto de la parentalidad positiva vino a raíz de la entrada del interés superior del menor como sujeto de derechos, pero también de la dificultad que se entendía con los estilos educativos, porque muchas personas, no sé si a ustedes les pasará, tienen dudas de, no sé si soy democrático o es que soy permisivo, ¿no? Es como, pero ser democrático y poner límites y normas es compatible. Claro que es compatible, es que es necesario, ¿no? Sí. Y eso es amor, eso es un gesto de acompañamiento, de apoyo, de contención y de acompañamiento a su desarrollo. Necesitan tener límites e ir retirándolos de manera progresiva. A ver, hay alguien que está hablando, a ver, o se oye de fondo, ¿no? Porfi, si pueden revisar los micrófonos, estupendo, porque como son tantos, vale. Y bueno, y otra cosa súper importante que tiene la parentalidad positiva es que tiene en cuenta que los papás y las mamás también se tienen que adaptar, es decir, las familias en general también se tienen que adaptar a las nuevas necesidades y pone el foco también en las necesidades de las familias en este acompañamiento, ¿no? Hay dos conceptos que para mí son súper importantes que tienen que ver con la mentalización y la automentalización, ¿no? La mentalización tiene que ver con tener en cuenta, como acompañantes adultos, de las necesidades que requiere cada etapa del desarrollo adolescente, ¿no? De intentar ponernos en la mente o en las necesidades del adolescente que acompañamos. Y la automentización tiene que ver con mi propio proceso, qué pensamientos me vienen a mí, qué pensamientos, qué sensaciones, qué emociones, qué miedos me emergen a mí a la hora de acompañar como padre o madre en la adolescencia. Pues la parentalidad positiva tiene en cuenta y potencia esto, ¿no? Como que los padres y las madres no somos perfectos, las sociedades van cambiando, los estilos educativos también, y a la hora de acompañar esto también influye. No podemos descuidarlo porque es necesario tenerlo en cuenta y sobre todo esta parte, ¿no? De cómo me siento yo a la hora de acompañar, cómo tengo que tener en cuenta el pensamiento o las emociones o las etapas y tareas del adolescente, ¿no? Y me parece que es una perspectiva más amable de la que hemos estado acostumbrados Sí. a llevar, ¿no? Sí. Mm. Bien, ahora vamos a introducirnos con un poquito más de profundidad en el tema de los límites y la negociación. Buscando en el diccionario me pareció interesante destacar algunas de las definiciones que tenía para límites, ¿no? Lo que señala la separación entre dos cosas me resultó llamativa. Aquello que no se puede pasar, también me resultó llamativo. Situación límite, situación o estado de mayor peligro o gravedad. Cuando yo me hago una idea, una imagen, yo soy mucho de imágenes de metáforas, cuando yo me hago una imagen de eso, pues me sale un círculo, ¿vale? Donde hay una barrera que forma esa circunferencia y en medio pues hay un espacio, ¿no? Podemos definir también el límite como un conjunto de medidas, referencias, coordenadas, pautas, normas, fronteras, todo ello son límites que ponemos, ¿de acuerdo? Ponemos para guiarnos y guiar, para acotar, para orientarnos y para orientar en la experiencia vital como personas y para integrarnos en el ámbito social. Vale, ese es uno de los objetivos que tenemos cuando establecemos límites con nuestros hijos e hijas, ¿no? También para proteger de los posibles daños o peligros, ya sean reales o potenciales, y para permitir transitar y explorar en el espacio que queda en medio, ¿no? Es decir, cuando nosotros ponemos un límite, acotamos
acotamos un espacio, acotamos una situación y también dejamos espacio para que ellos y ellas puedan experimentar y desarrollarse y probar y equivocarse y volver a probar, ¿de acuerdo? Relacionándose con las personas, consigo mismo, con nosotros, en el cole, etcétera, ¿no? Bien. Vale. A continuación hemos planteado el cómo construir los límites a partir de preguntas. ¿Por qué? Porque nos pareció interesante que en vez de poner pautas rígidas y digamos como estandarizadas, ayudar a través de las preguntas a que cada uno y cada una vaya construyendo los límites que necesita para su familia y para sus hijos o sus hijas. ¿De acuerdo? Bien. El micro, porfi. Yo creo que hay alguien que no se da cuenta del micro y se oye como de fondo. Sí, se oye de fondo. Vamos a ver si lo conseguimos. Sí, sobre todo como decía Cris, ¿no? Los estilos educativos son los estilos educativos. Cada uno adopta en función de lo que, pues, de lo que ha aprendido o de lo que considera, ¿no? Aquí no se trata de poner normas rígidas de cómo lo tenemos que hacer o no, pero sí tener en cuenta las necesidades, ¿no? Y que hay que priorizar en cierta medida, poner el foco en el acompañamiento o en las necesidades que pueda tener el adolescente. Y contemplarnos también nosotros en cómo estamos, ¿no? Mm. Lo miramos a continuación. Sí. Empezamos, ¿te parece? Sí. Parece que no oigo el ruidito del fondo. Sí. Vale, ya. Que gracias a los que están en el chat, porque me estoy dando cuenta de que como nosotras son tantos y no podemos con esto, están como diciéndose con nombres, apaga el micrófono, así vale. que gracias. Muchas gracias, por bien. Sí, gracias por la colaboración. Que nada, que pues sí, nos parece interesante esto, sobre todo para favorecer esto de la automentalización, ¿no? Entonces, preguntarnos a la hora de poner un límite, porque a veces ponemos límite y no sabemos lo que es un límite, ¿no? Preguntarnos qué son los límites, ¿no? ¿Qué es para mí un límite? Porque para mí un límite puede ser no pasar una voz un poco más alta que la que tengo yo y poner un límite de que esto no, sin entender a lo mejor el por qué, ¿no? O a lo mejor un límite puede ser decir automáticamente cada vez que abra la boca decir no y poner el límite, ¿no? Entonces, definir, tener en cuenta qué es para mí un límite, teniendo en cuenta que un límite lo define su función de orientar, de informar y de proteger o evitar peligros, ¿no? No porque tengamos miedo de perder poder, porque tengamos un estilo quizás utilitario, ¿no? De hecho, creo que ya lo hemos hablado anteriormente en relación a los estilos parentales, etc. Creo que una de las cosas que lo definen es para qué lo ponemos, lo decíamos antes. Ponemos límites para acotar una experiencia, para proteger y evitar posibles peligros. Y también los ponemos para cuidarlos. Están ambos elementos presentes, ¿de acuerdo? Y en medio está la posibilidad de experimentar. Sí, Cris. Y luego otra pregunta clave, ¿no? El desde dónde lo pongo, que esto es un poco en relación que lo que decía al principio, ¿no? Sí. ¿Desde dónde pongo mi límite? ¿Por qué lo pongo, no? Pero ¿desde dónde? Desde mi falta o desde mi sensación de falta de autoridad, desde no sé, se me ocurre mucho que estoy estresada y de repente pongo el límite porque he tenido un mal día en el trabajo, ¿no? Y vengo desbordada, que esto nos pasa y somos personas todos y pues no somos perfectos, ¿no? Ni perfectas. Pero sí que plantearnos desde dónde pongo el límite y la magnitud, el impacto que te puede llegar a tener ese límite, ¿no? El plantearnos desde dónde lo estoy poniendo, si es algo mío, si es algo derivado de factores estresantes, si es algo pues basado en la necesidad que tiene el adolescente, ¿no? Claro, sí. A mí me parece bastante significativo, me lo suelo encontrar, ¿no? Cuando algunos padres y madres me comentan que cuando profundizamos un poquito y me dicen, claro, es que yo tengo miedo a
Vale, entonces hay un miedo que es real, es decir, hay un peligro que es real y otro que ponemos nosotros. Entonces, claro, ahí derivamos en un límite probablemente bastante más restrictivo que el que las circunstancias pide. Vale, y el adolescente se va a revelar y por otro lado, pues bueno, estamos restringiendo la posibilidad de experimentar porque nosotros, de que ellos y ellas experimenten, porque nosotros tenemos ese miedo, ¿no? De ahí la Exacto. importancia de ver desde dónde lo pongo. No tanto juicio, sino sencillamente la toma de conciencia de, y en este momento realmente, ¿qué es? ¿Que es necesario? ¿Que yo estoy asustada? ¿Que estoy enfadada? Como decía Rita, vale. Es la automentalización esa de la que hablábamos antes, ¿no? Sí, sobre todo porque el fin último es que pueda convertirse en un adulto confiado, autónomo, responsable. Si yo tengo Sí. miedos y tiendo a poner límites para sobreproteger y restringo toda esta experimentación, estamos imposibilitando todo esto, ¿no? Mm. Y es importante tenerlo en cuenta, bastante Ujú, importante sobre todo ujú, pues para que puedan ujú, desarrollarse lo más seguro posible. ujú. Cuando ponemos los límites, ¿qué esperamos que haga el otro? Nos referimos al tema del proceso. A mí, por ejemplo, una cosa que se me repite muchísimo, no sé si a ti te ocurrirá también, Rita, es, yo le dije que recogiera la habitación Mm, y habíamos quedado en que recogía la habitación. Vale. Entonces, claro, es distinto una persona que, o en un entorno familiar donde se ha ido cultivando el hábito de recoger la casa, la habitación concretamente, poco a poco, ¿vale? Que probablemente cuando digamos, habíamos quedado en que recogíamos la habitación, lo hace en un tiempo que ambos pues ya tienen acordado, o cuando hablamos de recoger la habitación estamos hablando del mismo concepto, a cuando en su vida ha levantado una bolsa de basura para colocarla en el contenedor y de repente queremos que recoja la habitación y la deje ordenada, ¿no? Eh, y además, ¿qué entendemos por ordenar la habitación? Eso requiere sentarnos, hablarlo, definirlo, ¿de acuerdo? Porque seguramente el que no, el joven o la joven que nunca lo ha hecho, para él será, tengo 3 zapatos tirados y 2 arcillos, pues venga, los coloco, los meto dentro y estiro la sábana, ¿no? Entonces, es bueno también tener conciencia de que esos límites, dependiendo de la historia que tengamos detrás, los van a cumplir en un tiempo y en una forma distinta de si no tiene ese hábito y no hemos cultivado digamos, esa habilidad esa negociación, ese acuerdo, ¿de acuerdo? Para... Espera, que estaba silenciando, Pri. Vale, Ahora. vale, vale. Vete hacia atrás que no hemos terminado. Dice, un límite. ¿Documento? Sí, vale. Vale, miren, ¿se acuerdan que Rita estaba diciendo que, bueno, que habían 3 fases fundamentales en el desarrollo de la adolescencia, ¿no? Entonces, hay que tener en cuenta que el límite cambia según las circunstancias, la persona a la que se refiere, el momento vital que estemos viviendo, ¿no? No solo por eso, sino porque no es lo mismo un límite cuando tienes 13 años que cuando tienes 17 que cuando tienes 21. A mí me parece como muy fácil de explicar, ¿no? Cuando le decimos pequeñito, decimos no hables con extraños. Con 13 años tiene cierto sentido, ¿no? Con 15 o con 17 pues no, porque precisamente lo que queremos es conocer personas distintas en lugares distintos, ¿no? Y con 20, pues es obsoleto totalmente, ¿no? Porque ahí creemos, damos por sentado que hemos trabajado la seguridad personal y el sentido crítico para distinguir qué personas pueden ser peligrosas o potencialmente peligrosas para nosotros o nos puede dificultar nuestra vida y cuáles no, ¿no?
Eso por un lado, y por otro lado, la cuestión de que en la plena adolescencia lo que nos apetece es conocer gente desconocida, por definición, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, poner un límite cuando estamos pasando por un proceso de separación, por ejemplo, o cuando el padre vive con los hijos en un sitio y la madre vive en el otro y se está redefiniendo las circunstancias, ¿no? No es lo mismo, por ejemplo, también me lo encontraba mucho, ¿no? No es lo mismo poner límite a una persona que está en una relación de conflicto que, por ejemplo, aquel chico o aquella chica que nunca ha salido, ¿vale? Y lo que tenemos que hacer no es ponerle límites, sino empujarla para que salga, ¿no? Bien. ¿Continúas? Sí, y otro tema, ahora que estabas hablando, que estaba escuchando, y esto pasa un montón también, cómo poner límites, que no sé si saldrán preguntas, ¿qué pasa con los límites cuando los ponen en una casa de padres separados, ¿no? Con alta conflictividad interparental, ¿no? Cuando los ponen y tienen compartida, porque ahora es el que predomina, ¿no? Cómo ponen límites en un hogar, cómo ponen límites en otro hogar y cómo esto afecta al desarrollo del adolescente, ¿no? Que esto pasa un montón, ¿no? Sí, que es interesante. Luego, si quieren, hablamos un poquito de esto, pero bueno, básicamente el abordaje tendría que ser la mayor cooperación posible entre los progenitores, o por lo menos, si no existe cooperación, por lo menos intentar tener, a la hora de poner normas, límites y pautas, cierta similitud, ¿no? Porque esto va a interferir a la hora de la autonomía y de la responsabilidad. Vale. Sí. Y luego hay límites que se negocian y hay límites que no, ¿no? Hay límites que sí que se pueden negociar y se pueden ir, digamos, como decía Cris, ¿no? No es lo mismo, exacto, no es lo mismo poner un límite a los 13 años de hora que ponerlo, pues a las 7 de la tarde vienes a casa o a las 8 de la tarde vienes a casa, que a los 17, 18, donde ya empieza como más el ocio, más tarde-noche, más nocturno, ¿no? Digamos. No podemos poner el mismo límite en esa etapa que en la otra. Y luego hay otros límites que no se pueden negociar. Por ejemplo, las faltas de respeto, por ejemplo, comportamientos o actitudes o reacciones no acordes a su edad. Por ejemplo, con las obligaciones o responsabilidades educativas, ¿no? O como por ejemplo con la salud, ¿no? En el sentido de los porros, el consumo de alcohol, la sexualidad quizás de riesgo y no poner un límite en este aspecto, ¿no? Hay cosas que no se pueden negociar, ¿no? En el sentido de no podemos controlar en cierta medida, pero tampoco podemos permitirlo, ¿no? Porque estaríamos como un estilo permisivo que no contendría ni favorecería la responsabilidad en la edad adulta, ¿no? Claro. Sí. Entonces ahí, digamos, no estaríamos siendo cuidadosos con esa parte de protección. Sí, yo creo que ahí cuando la salud física o psicológica está en peligro es cuando claramente no, creo que ahí no se puede negociar, ¿no? Y hay otros que sí, que efectivamente que se pueden construir poniendo cada parte, ¿no? También nos parece importante tener presente qué ocurre cuando no negociamos. Por ejemplo, ¿cómo los comunicamos? ¿No? Está el padre, o la madre que dice, bueno, lo que vamos a hacer es esto, esto y esto y esto. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. Y esto es lo que hay. O no. Te lo comunico, te lo explico, te lo argumento, ¿de acuerdo? Para que, aunque tú no puedas, digamos, no cubro lo que tú quieres, no lo que necesitas, sino lo que tú quieres, te explico por qué motivo lo hago, para que cobre sentido y entiendas, ¿no? Lo que no quita que se enfade, pero por lo menos te entiende y te respeta. ¿Qué hacemos para que se cumpla, ¿no? Me refiero a, hemos puesto unas consecuencias claras, claras y precisas, son ajustadas, ¿no?
¿Explicamos los motivos o son siempre impuestos? No es lo mismo. Bueno, pues tú haces esto porque yo lo digo, tú haces esto porque yo lo digo, a cuando hay, pues bueno, hay veces que es lo que hay, esto es lo que vas a hacer, te explicamos por qué, y otras veces efectivamente los negociamos, ¿no? O todo lo contrario, cuando todo es discutido y ninguno es, digamos, firme, ¿no? De hecho, el tema de la negociación también es otro aspecto que preocupa mucho a las familias, ¿no? El miedo a la pérdida de poder, ¿no? El dar, o bien porque en muchas ocasiones ven a los adolescentes o las adolescentes las ven como más infantilizados de lo que realmente son, ¿no? Y imposibilita todo esto. Y la negociación es la base es la base de la asertividad, podríamos decir, en la edad adulta, que se va a ver reflejado en las relaciones afectivas, que se va a ver reflejado en las relaciones interpersonales o hasta incluso en las relaciones laborales, ¿no? Obviamente tiene que estar acorde digamos, al desarrollo madurativo que pueda tener el adolescente. No es lo mismo negociar algo muy relevante como puede ser, como decíamos antes, ¿no? El tema de los horarios, que es un tema que sale mucho que es frecuente. Sí, el tema de los horarios, el tema de las salidas, el tema de, pues, determinados intereses como puede ser algo de... Por ejemplo, quedarse en casa, de Mm, gente por ejemplo, de amigos o amigas sí. que no conoces, también Mm, es otra cosa que hay que afinar bastante. mm, Sí, exacto. sí, Pero es una herramienta que tenemos que utilizar como familias, ¿no? Como acompañantes es una herramienta sí, fundamental claro. que parece que pudiera dar la sensación de que es algo que otorga poder al adolescente. Y en Mm, cierta medida sí, claro, porque en cierta sí. medida sí es necesario, porque el paso de la infancia o del yo infantil al yo adolescente es la Mm, etapa de empoderamiento del niño y de la niña. claro, Entonces, para sí, ello, el empoderamiento es poder en que yo voy a ser capaz claro, de poder tomar decisiones en el futuro. claro. Entonces, la Ujú, negociación es facilitar que se sientan empoderados y confiados en que pueden hacerlo bien. Entonces, claro, no es sí. sinónimo Y después Mm, la negociación está unida también a la responsabilidad. exacto. Entonces, claro, la cuestión es, lo negociamos, lo acordamos y nos comprometemos. Ya lo comentaremos un poquito más adelante, ¿no? Mm, Entonces, en la negociación está el poder poner mi impronta y el poderme, el compromiso de responsabilizarme, mm, ¿no? Entonces estamos dando un paso más, ¿no? No solo damos, sino también pedimos, ¿no? Cuando lo impongo, el límite, ¿qué pasa cuando lo cumplen? Y cuando lo incumplen, es decir, ¿cómo gestiono el hecho de que lo cumplen? Le damos valor, lo reforzamos, nos alegramos o sencillamente decimos, bueno, pues hoy tocó que, no, que lo hizo bien, ¿no? mm, Le quitamos peso. Y cuando lo incumplen, mm, ¿qué hacemos? Nos ponemos, a la hora de comunicarlo, es tal la intensidad que lo único que queda es el enfado. Aplicamos la restricción que habíamos puesto. Eh, ¿Qué hacemos? mm. Sí, esto es importante porque tendemos a focalizar la atención en aquello que no nos gusta o aquello que se incumple y obviamos Mm, los esfuerzos o... Los acercamientos progresivos, Exacto, ¿no? exacto, Sí, sí, exacto. sí, 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 Y sí, aquí pues tenemos la fórmula totalmente puesta de patas al revés, ¿no? claro. Cuando si intentamos mantener el equilibrio entre los refuerzos, cuando sí que se cumplen, y la firmeza a la hora de cumplirlo, las consecuencias, ¿no? De cuando no lo Sí. cumplen, Ah, pues tenemos más posibilidades sí, de conseguir ese yo, ¿no? Más sí. responsable y autónomo en la edad adulta. Sí, sí. Y Mm, después, por ejemplo, a mí una idea que también me gusta muchísimo, yo trabajé durante muchos años con niños y niñas con retraso evolutivo, ¿no? Entonces, el refuerzo a los acercamientos de lo que queremos conseguir también es importante, ¿no? Y sobre todo en los momentos
perdón, cuando no hemos creado hábitos de límite, de responsabilidad, de compromiso, etcétera, ¿no? Es decir, no has recogido toda la habitación, pero una parte has hecho. Bueno, pues ¿qué hacemos con esto? Evidentemente, la parte que no has cumplido tendrá unas consecuencias y la que ha cumplido pues también tendrá unas consecuencias distintas, ¿no? Entonces, los progresivos acercamientos y separarlos bien, porque si no, o se pierden en que, bueno, como hiciste una parte, no hay ningún problema, o al revés, ¿no? Mm. Bien. Y la siguiente pregunta va de la mano, ¿no? ¿Hemos pensado previamente si ese límite, las consecuencias que vamos a poner, las vamos a cumplir? Porque a veces las ponemos tan... En caliente. sí, Mm. que luego también viene esta parte de conectar con la automentalización, ¿no? ¿Cómo me Sí. siento yo a la hora de manejar el límite, ¿no? O cómo me siento yo si me siento culpable, si me siento que me he dejado llevar por el impulso, si me siento que me he dejado llevar por el estrés laboral y he sido muy rígida y luego lo pongo y pongo un castigo extremo, un límite extremo y sé que no lo voy a cumplir, ¿no? Sí. Ay, pues me da pena porque le dije que no iba a salir y está tan ilusionado, tan ilusionada, ¿no? Y bueno, total, entonces el saber previamente si el límite es el correcto, digamos, el más o menos ajustado, ¿no? Y las consecuencias que va a tener en un lado y en el otro es importante, ¿no? Por eso, ¿no? Porque, claro, la coherencia es importante, el aprender a ganarse las cosas también es importante, da seguridad personal, sensación de logro personal, ¿no? Empoderamiento, que es lo que queremos. Empoderamiento, de acuerdo, ¿no? Entonces, cuando eso no sucede de esa manera, pues estamos menoscabando ese proceso. Otra cuestión también importante a la hora de ponerlos es, yo podré gestionarlo para comunicarlo y para resolver la resistencia. Recuerde que todavía estamos en la parte de cuando no negociamos, ¿no? Lo que nos facilita muchas veces, yo creo que en algún momento hemos tenido toda la experiencia, es, bueno, lo siento, hoy va a ser así, por esto y por esto. Cuando lo acompañamos de una explicación, siempre resulta más sencillo aceptar que cuando es una imposición dura, sin más aclaración, ¿no? Y después, si estamos preparados para afrontar la resistencia que vayamos a tener, ¿de acuerdo? A veces deseamos poner un límite y digo, bueno, vamos a ver, sí, lo voy a poner, me la va a armar. Yo voy a poder sostener eso, la que se va a generar vale la pena para lo que le estoy proponiendo, entonces también creo que eso hay que sopesarlo, y sobre todo en Sí, situaciones de conflicto. sí, y sobre todo el momento también, o sea, la Sí. coherencia tiene que ir acompañada del momento, el poner un Mm, límite cuando estamos muy hiperactivados, las mm, figuras responsables como el adolescente no va a tener efecto, va a ser un límite desmedido en el que mm, luego probablemente yo me sienta culpable y no lo mantenga. mm, Y obviamente va a generar más conflicto porque el adolescente, si sí. está en ese estado, Mm, eh, se va a hiperactivar más, ¿no? sí, Es importante tener en cuenta el momento, esperar el sí, momento, pararnos a hablar y desde la serenidad y desde la coherencia decir esto sí, esto no, esto sí. tiene tal efecto y esto tiene tales consecuencias, ¿no? Buscar el momento adecuado Mm. es súper Y en importante. ese sentido recordar, ¿no?, lo que habíamos hablado, ¿no? Están pasando por procesos corporales, orgánicos importantes, donde la irritabilidad y la inestabilidad y el no saber está muy presente, ¿no? Entonces, claro, ante la alteración, cuando ponemos un límite, que además a lo mejor consideramos que es el adecuado, ¿no? Con las consecuencias, si lo comunicamos de una manera desmedida, lo que se pierde el contenido y nos quedamos nada más, el adolescente se va a quedar con esa parte, con la parte de la emoción, digamos, sobredimensionada, porque además están ellos así de esa manera, ¿no? Que cualquier cosa se Es ponen un patas drama. arriba, sí, 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 y nos ocurre, sí. sí, y sobre todo, si pongo un límite por la reactividad emocional Mm, normal, adaptativa, necesaria,
de toda esta exageración, exaltación de las emociones, ¿no? O lo estoy poniendo porque, es decir, lo que quiero es intentar transmitirles es, estoy castigando o estoy penalizando el que exprese la irritabilidad, porque la ira, Oportuno. exacto, porque la ira es una de las herramientas que más utilizan, siempre y cuando no se rompan objetos, no falten el respeto, es decir, la expresión de la ira es súper necesario porque todavía no pueden sostener la tristeza, la vergüenza o la culpa que pueden tener debajo de esa irritabilidad, ¿no? Toda esta confusión que genera la ruptura del yo infantil ahora, a ver con qué me encuentro, con qué mundo yo me encuentro y si voy a ser aceptado o no con todo lo que tengo que hacer, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones no aceptamos la ira, ¿no? Como acompañante. Tampoco aceptamos sentimientos como pueden ser la tristeza, la vergüenza, tampoco, ¿no? La penalizamos mucho y ponemos un límite o incluso obligamos a que experimenten. Y si no ponemos un límite, que esto también pasa, ¿verdad, Sí. Cristina? Sí. Entonces hay que tener en cuenta que pueden sostener en cada momento, cómo entran en la adolescencia y si yo estoy penalizando o estoy poniendo un límite porque en mi casa no se permiten comportamientos un poquitito alterado, en el Sí. sentido de necesito expresar la ira y me enfado conmigo mismo y doy un grito adaptativo. Hay que tener en cuenta esto, ¿vale? Porque debajo de la ira siempre hay tristeza y Sí. probablemente no hay capacidad de autosostén, ¿no? En ese momento. Y hay que esperar el momento, hay que observar esta irritabilidad y luego pues comprenderla y acompañarla, ¿no? Desde otro Efectivamente. lugar, no desde los límites. Sí, Mm, sí, 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 sí. vale. Bien, a veces podemos negociarlos, ¿no? Los límites. Ahí es importante reflexionar sobre, tenemos claro previamente hasta dónde podemos ceder y hasta dónde no podemos movernos, ¿de acuerdo? Para saber en qué margen nos podemos mover nosotros como padres y como madres. Eso tiene que ver con lo que hablábamos antes, ¿no? Le voy a permitir que se vaya viviendo en Las Palmas, que se vaya al sur a quedarse con unos amigos y amigas que sí, conozco a 2 amigos, pero al resto no los conozco, no sé muy bien, hay fiestas, no sé, no lo tengo claro, ¿no? Si la contrapartida para permitirle hacerlo va a ser que cada 5 minutos le esté mandando un WhatsApp o lo esté llamando, no sé hasta qué punto, vale, es preferible decir que no y darle la posibilidad de decir, mira, cuando ocurra con amigos y amigas que tú conoces, que yo conozco y en una zona cercana donde yo conozca y yo sé que tú te has movido, pues mira, hasta ahí sí puedo, ¿no? Pero más allá no, porque no voy a poder comprometerme con mi parte, ¿no? Como padre o como madre, Sí, ¿no? y el mostrarse honesto con los miedos también, Sí, ¿no? sí, Asumir qué es lo que viene de mí, qué es lo que viene de lo que interpreto de la sociedad en ese momento, e intentar mostrarnos honestos también. Mira, esto sí, sí, entiendo tu necesidad, pero yo necesito para dejarte fluir o tener más autonomía, que lo vayamos haciendo de manera progresiva. Así pues exacto. podemos ir valorándolo y podemos ir pues tirando un poquitito, soltando un poquitito más de la cuerda, ambos a la par, que yo pueda sentirme confiado, no por Mm, ti, sino por cómo se están dando las cosas en la actualidad y que yo pueda observar eso en ti también. Así mm. probablemente lo acepten de manera más calmada. Sí, sí, sí. De hecho, a mí me acuerdo que en un caso me lo planteaba, ¿no? Entonces yo, cuando lo estábamos hablando con el padre, la madre y el chico, ¿no? Ella me decía, dice, claro, ahora me estoy dando cuenta de que realmente soy yo la que tengo miedo, ¿no? Entonces, ir cediendo me cuesta, ¿no? Y bueno, el acuerdo un poco fue decir que cada uno expusiera cuáles son sus necesidades, lo que quería, e ir haciendo acercamientos progresivos, como tú estabas diciendo, Rita. Entonces, a medida que se iban dando pasos y el chico iba cumpliendo, pues
estos padres y esta madre pues se iban sintiendo más seguros, más confiados, veían la responsabilidad de su hijo y daban un pasito más. Vale, entonces también desde el otro lado, el chico veía el esfuerzo, porque lo explicitaban, ¿no? Lo que hablábamos del estilo democrático, ¿no? Explicitar las emociones y estar ahí, ¿no? Que no soy una piedra y no soy infalible. Y bueno, y también era ese modelo de exponer, de asegurarte el miedo, de negociar, de ceder un poco, de esforzarte, pero hasta que ya no puedo más, ¿no? Y necesito protegerme un poco, ¿no? Que también estamos siendo modelos de cómo relacionarnos con eso. Y recuerden que necesitan, en cierta medida, necesitan la validación de los padres, ¿no? Es importante para ellos sentirse confiados y ellas sentirse confiadas a ese paso a la autonomía y la responsabilidad. Aunque se vaya como restando, todavía necesitan de que papá y mamá confíen y que me acompañen, ¿no? Y que me transmitan que sí que lo puedo hacer, ¿no? Que sí que puedo ir haciéndolo de esta manera, que estará bien. Exacto, sí. Sí. Después otro elemento también que nos parecía interesante reflexionar era pensar sobre qué necesita mi hijo o mi hija en este momento. Es decir, porque una cosa es lo que necesita y otra cosa es lo que quiere, ¿no? En este momento necesita firmeza, contención, ahora me viene a mí la imagen, que no tiene por qué ser la prototípica, ¿no? Pero me viene a mí la imagen del chico, de la chica que empieza a conocer gente y vamos, si fuera por él o por ella estaría todo el día en la calle, ¿no? Entonces, ahí necesita pues unos límites. Que no tienen por qué ser estrictos, contundentes, restrictivos, no, pero sí un margen, porque no todo el monte es orégano. Y, y eso, o a lo mejor en otras ocasiones necesita ceder y poner márgenes amplios. Yo siempre pienso en el otro lado, ¿sabes? Por ejemplo, en esas personas, el típico o la típica niña buena o el niño bueno que nunca sale y que en un momento determinado empieza a salir. Vamos a ver, no le voy a abrir todo el campo, no le voy a abrir toda la vereda, pero sí que es cierto que a lo mejor ahí el trabajo es, como decía antes, ¿no? A lo mejor no tanto ponerle límites como irlo un poco empujando para que vaya cogiendo esa seguridad y del paso de entrar en esas necesidades que tiene, que es relacionarse con los iguales, etc. Entonces ahí a lo mejor es más poner márgenes, ser un poquito más flexible, animarla, ¿de acuerdo? Y tener claro eso, es distinto lo que necesita que lo que quiere. ¿Qué nos está pidiendo? Pues nos pide esto. ¿Qué necesita realmente nuestro hijo o nuestra hija? Y intentar pues navegar entre esos dos aspectos, ¿no? Y como tú decías, planificar también cómo va a ser ese proceso, ¿no? Sí. Sí. Antes, Cristina, dijiste que eran 2 horas, era una horita y media. Ah, Pero, es decir, ay, perdón. no, más que nada porque ya ahora mismo acabamos esta parte y vamos a responder algunas preguntas. Vale. Sí. Es una horita y media, pero nos quedamos un poquitito más, ya estamos acabando, nos quedamos un poco más. Vale. Sí, porque además la atención pierde, esto hay que tenerlo en cuenta, la atención pierde su punto máximo de rendimiento pasado mucho tiempo, ¿no? 50 minutos casi, y ya llevamos más de 50. A ver. Sí. Bien. Bien. Entonces, para ir un poco resumiendo, ¿no? Cuando vamos a poner un límite tenemos que tener en cuenta el contexto general, ya lo hemos hablado. Digamos, el para qué ponemos el límite, ¿no? Para poner unas fronteras de seguridad, dejando espacio suficiente para que explore, se autorregule, aprenda, se responsabilice y desarrolle su confianza en sí mismo o en sí misma, que favorezca la autonomía, el sentido crítico, la responsabilidad, relacionarse más allá del entorno familiar y pues amistades, centros comerciales, actividades culturales con otras personas, etc. Ese, digamos, es el contexto, ¿no?
por el que ponemos los límites, el contexto general. Mm. Sí, como ya hemos estado hablando de los límites, lo que nos tenemos que plantear en esta situación concreta, ¿qué necesito que cubra el límite? Hay que tener en cuenta la concreción y la claridad con la que comunicamos tanto el límite como sus consecuencias después de la negociación, lo que hemos estado diciendo. Entonces, el mensaje o el lema sería límite, mensaje concreto y preciso, no rígido e impuesto, y dando pie siempre a la negociación, teniendo en cuenta las tareas o los desafíos que requiere y el desarrollo madurativo, como decíamos antes, ¿no? No es lo mismo desarraigo que luego en integración o interiorización, ¿no? No saturar con repeticiones, porque lo que conseguiremos es que desconecte. Mi padre o mi madre son unos pesados y yo lo que me dicen me entra por aquí y me sale por aquí, porque son unos carcas y ellos no están en la onda, ¿no? Oh. Vale. Y bueno, así también a modo de resumen, ejemplos de cómo hacerlo, ¿no? Explicitar, podemos explicitar, por ejemplo, que esto lo ha dicho mucho Criton durante la charla de hoy, ¿no? Cómo tendría que ser esa negociación, ¿no? Yo me comprometo con esto por mi parte, te pido que tú te comprometas con la tuya. Así favorecemos pues la responsabilidad del compromiso por ambas partes, ¿no? Ambos tenemos que participar en esto, ¿no? Sí, te doy la opción de ser escuchado, de proponer, de acoger tus propuestas, pero también te tienes que responsabilizar y comprometerme como lo hacemos nosotros como padre y como madre, ¿no? También nos parece importante poner en valor, después de realizada la actividad, ¿no? En la que se ha cumplido el límite o no, hablar de cómo ha ido, es decir, poner en valor que estamos contentos de que realice eso para lo que nos ha pedido permiso, ¿no? Que es una alegría para nosotros y una fuente de satisfacción. Porque disfruta, porque pues eso, porque disfruta y porque es bueno que lo haga en sí mismo, ¿de acuerdo? Da valor a su desarrollo y a su comportamiento, no solo el hecho de que disfrute, sino que además lo haga habiéndose comprometido. Sí, a ver. Vale, sí, y bueno, pues hablando pues como frases tipo que nos pueden ayudar a la hora de la negociación, con el tema de ser proporcional, coherente a la hora de establecerlos y con los refuerzos. Ejemplos pueden ser, ¿no? Si muestras que con tu comportamiento que eres responsable y comprometido, confiaré en ti en las próximas ocasiones, el límite, pues intentaremos que sea lo menos restrictivo posible, ¿no? Que se vea también el esfuerzo y el reconocimiento que se le da Claro. a ese comportamiento que esperamos que tenga o a ese acuerdo al que hemos llegado, ¿no? Y bueno, otra frase, si muestras que no eres responsable y comprometido con nuestro acuerdo, la próxima vez el límite igual será algo más restrictivo, ¿no? Pero desde este tono, de este acompañamiento, no desde la exigencia y la imposición, Claro. porque nos pasaríamos a un estilo bastante autoritario, Claro. ¿no? Y restrictivo. Y claro, y que el objetivo de esta forma de expresarse es darle responsabilidad, es decir, las consecuencias que tienes, tú las puedes cambiar. Es decir, si eres responsable, irás poco a poco consiguiendo lo que tú quieres, porque nosotros vamos a ceder porque confiamos en ti. Pero si no te muestras responsable, pues no esperes que seamos, que respondamos a lo que tú nos estás pidiendo, ¿no? Exacto. Uh-huh. Y bueno, a destacar como parte de mentalización y en general, que era el tema del día, ¿no? Límites y negociación en este acompañamiento que nos dé un poquitito de luz para poder desarrollar habilidades que acompañen a los adolescentes y eso se puedan desarrollar con total plenitud. Recordar qué límite quiero poner es súper importante y para qué lo pongo, tanto a medio plazo como a corto plazo, ¿no? Cómo y dónde estamos las figuras parentales, ¿no? ¿Desde dónde pongo los límites? Si soy capaz de mantenerme en lo que propongo, qué voy a negociar o no, hasta qué punto me puedo mantener firme, hasta qué punto voy a ceder.
lo que decíamos antes de padres separados también, ¿no? O incluso padres en la misma unidad familiar que no están separados, pero que uno está de acuerdo y el otro no, y luego voy con papá porque papá me deja y tú no, ¿no? Y luego vienen los conflictos. Es importante que estemos, los adultos responsables estemos en coherencia, ¿no? Porque si pedimos coherencia en los comportamientos o en las tareas o en los desafíos que ellos van a afrontar, necesitamos estar en coherencia nosotras, ¿no? ¿Cómo está el adolescente? ¿Qué quiere y qué necesita? El foco es el adolescente, aunque yo también formo parte del proceso, ¿no? Las familias también forman parte del proceso y también el foco está puesto en nosotros y en la responsabilidad que eso conlleva, ¿no? Pero es súper importante qué es lo que quiere y qué es lo que necesita y en qué medida estoy favoreciendo que pueda desarrollar la confianza, la autonomía y la responsabilidad. ¿Mm? Cómo está la relación entre progenitores e hijos, si hay conflicto, la relación es saludable. Si hay conflicto, pues las cosas van a estar un poco más complicadas y vamos a tener que Afinar. Exacto. Afinar. Vamos a tener que ir como dimensión por dimensión, ¿no? Ir Sí. trabajando ciertos aspectos, porque a veces el conflicto interparental genera conflicto en la relación con los hijos. Bueno, a veces no, casi siempre, ¿no? Entonces habrá que ir entidad por entidad, ¿no? Ir teniendo en cuenta todo esto y ir atendiendo a todas las partes del sistema, ¿no? Padre, pareja, relación materno-filial, paterno-filial y relación filial, ¿no? Sí. Y bueno, hay elementos de seguridad y apoyo, hay elementos de riesgo, observar y tener en cuenta todo esto también, ¿no? Y que si hay presencia de diálogo, escucha, respeto y afectividad. Recuerden que uno de los ejes fundamentales para el acompañamiento es la vinculación afectiva también, ¿no? Y los valores. Y bueno, concretar el límite y las consecuencias, tanto si se cumplen como si no, ¿no? Sin perder el foco de los pasos progresivos que se hacen Exactamente. por, ¿no? Y bueno, yo creo que, vale, yo creo que ya, porque se nos vamos de tiempo, perdemos la atención, sí. Y bueno, he ido, mientras estábamos con la presentación, hay algunas preguntitas, ya no nos da tiempo para responderlas a todas, pero vamos a pasar el enlace para que todas las que se les ocurran nos contacten, ¿vale? Que de algún compi o alguna compañera podrá, espera a ver, responderles. A ver dónde pongo el enlace. Un segundito. Vamos a dejar de compartir pantalla. Aquí. Y vale. Vale. Mira, Cris, una de las preguntas que había apuntado en lo que yo voy haciendo dentro del cuestionario, Bien. preguntaban que vivían con miedo. Vivían con miedo perder el superpoder, ¿no? Esto de lo que hemos hablado durante la charla, ¿no? Que tenían miedo vivían con miedo el perder el poder y que se enfadaba como de manera desproporcionada, sobre todo cuando el adolescente se aislaba. Vale. Bueno, la cuestión es, por un lado, ¿se acuerdan que entendíamos que esa era una de las conductas propias de la adolescencia? ¿De acuerdo? Entonces, hay una parte que es comprensible, ¿de acuerdo? Y hay otra parte que, digamos, puede resultar dificultosa, ¿de acuerdo? Añadida a la complejidad. Bien. Lo que habría que plantear es, por ejemplo, a mí se me ocurre, buscar actividades que sí que compartan, establecer situaciones, pues por ejemplo, comidas comunes, pequeños espacios donde poder compartir y donde poder estar presentes. ¿De acuerdo? La cuestión es también establecer determinadas, digamos, temas de conversación, es decir, no tienes por qué contarme tus intimidades, pero yo necesito saber
pues no sé, cómo te va en el instituto, qué es lo que te preocupa en general, con qué chicos y chicas sales. Otro elemento también que suele ocurrir en estos casos es si previamente nosotros hemos establecido un diálogo cercano y afectivo con nuestros hijos e hijas. ¿De acuerdo? Entonces, si no se ha establecido previamente, digamos, tenemos que empezar por los primeros pasos, ¿no? El manifestar el deseo de saber cómo está también ayuda, ¿eh? Bien, ¿alguna cosita más, Rita? Ay, mira, hay varias preguntas. Acabo de pasar el enlace con el cuestionario de pues cómo les ha ido y demás, que lo rellenan sencillamente, y luego hay un apartado con lo del tema de la orientación telefónica, porque ya casi que se están despidiendo mucho, son 10 menos 20. Había más preguntas, como por ejemplo, que se me ocurre que podamos responder esta, y el resto que no, es decir, que no tengan reparo a la hora de ponerlo con el cuestionario y contactar con nosotras para una orientación sencillita de todo esto, ¿vale? Vale, sí, porque es que ya es muy tarde y algunas personas están como, vale, el documento está ahí, el enlace está ahí. Y una que me llama la atención, a ver, porque hay varias. Vale, algunos se han tenido que ir porque tienen que recoger a su adolescente. Sí. Vale, a ver, a ver. Vale, cuando hay dos adolescentes con 23 meses de diferencia, son totalmente diferentes. ¿Cómo hacerlo? Bueno, todas las personas somos diferentes, ¿no? Y tenemos necesidades diferentes. Depende el momento evolutivo, depende de cómo haya estado el sistema familiar en cada nacimiento también, depende del temperamento, depende de las vinculaciones que los adolescentes hayan tenido a lo largo de su trayectoria educativa con sus iguales, y probablemente seamos muy diferentes. Lo normal es que seamos todos diferentes, ¿no? Pero hay que tener en cuenta que con 23 meses de diferencia habrá que ver la edad, porque si entra dentro del rango de la etapa de la integración o la tarea de la integración, por ejemplo, 13 claro. y 15, 13 y 15, claro, estamos hablando de fases distintas. sí, claro. Entonces hay que tener en cuenta las necesidades que requiere cada etapa. Si tengo un adolescente de 12 y uno de 15, el de 15 va a tener unas necesidades, estará en otra etapa o con otras tareas y desafíos, ¿no? También tener en cuenta que no todos pasan por las mismas tareas y etapas y tienen las mismas necesidades. Habrá que valorar, habrá que comunicar, ¿no? Habrá que hablar mucho con ellos y ella de qué es lo que necesitan realmente y acompañarlos en ese descubrimiento de las necesidades que tienen, ¿no? Porque recuerden que en la etapa del desarraigo todavía no hay un lenguaje con el que puedan definir todo eso que están sintiendo de manera intensificada. Entonces, esto puede ser una pista para un adolescente que está entrando en la adolescencia, ¿no? Y está en etapa de desarraigo. Luego en la etapa de la interiorización, que es donde más empiezan a experimentar los cambios físicos, la vestimenta, los gustos, intereses varios, pues tenemos que tener en cuenta que ahí es donde se empieza a amplificar el mundo interno. Entonces ya eso nos da una pista también de que pueden necesitar, ¿no? O incluso devolverles que a lo mejor lo que necesitan es esto, ¿no? Mostrar ese interés a lo mejor por lo que están sintiendo. Y luego en la etapa de integración siguen necesitando a los padres y a las madres, ¿no? Pero sí que ya tienen como más definido el mundo interno y la diferencia entre mi mundo interno y lo que yo muestro a los demás, que también nos puede dar una pista de qué necesidades pueden tener, ¿no? Hay que tener en cuenta eso, etapas, periodos del desarrollo y digamos, las necesidades específicas de la persona en sí misma, ¿no? Y bueno, lo demás, porque no nos da tiempo a contestar a todas las preguntas. Esperamos que les haya gustado. Vale, voy a mandar de nuevo el enlace. A ver, espera. Ah, vale, todos, porque creo que se mandó solo una persona. Lo voy a enviar de nuevo y ahí está. Alguien está preguntando también que si pueden acceder a la presentación por nosotros sin ningún problema. Sí. Y luego también están preguntando
Están preguntando que si va a estar grabada. Sí está grabada y probablemente les decimos, no van a aparecer las imágenes de ustedes, simplemente de nosotras y de la presentación. Estará probablemente en la página. Sí, Vale. no sabemos exactamente cuándo la pondrán, pero estará allí y podrán acceder. Además, se darán cuenta si investigan en la página que van a encontrar otras webinar también interesantes, ¿no? En relación a al tema de los adolescentes, también hay una en la que participó Rita también con Ana Vázquez sobre el apego también, y otras relacionadas con la ansiedad y demás, y diversos artículos que les pueden resultar interesantes Sí, también, nada. y que puedan complementar esto que nosotras hemos estado aquí compartiendo con ustedes. Un placer, se nos ha hecho muy ameno, a mí se me ha hecho muy Sí, ameno, sí, ¿no? sí, 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 sí. Muchísimas gracias. Sí, la verdad que sí, y sobre todo por el día que es, ¿no? Porque muchas gracias por el acompañamiento. Sí. Nada, a ver. A ver, está Vale, qué bien, ¿no? Que algunos les haya ayudado a reforzar, ¿no? Esto que necesitan los adolescentes, reforzar el yo. Pues aquí es reforzar también mi yo de familiar. Sí. Esto es un trabajo en equipo, ¿no? Sí. Y bueno, no sé si digamos se ha transparentado, pero nuestra intención,